Ahora, este video va a ser pues para hacer un análisis de cómo se pueden manejar las matrices utilizando el lenguaje de programación Python. Ya que estamos cambiando entonces a la imagen del gato que le están quemando los ojos. Pero bueno, entonces aquí viene este programilla que es el que voy a explicar en el video para observar entonces cómo va a ser el manejo de estas matrices. Muy bien. Tal como dice aquí, Python no posee un tipo incorporado de datos para manejar matrices como tal, por lo que en general se van a utilizar listas de listas para el manejo de matrices. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todos sabemos, por ejemplo, que podemos colocar una matriz C. Bueno, vamos a poner, no, más bien una listilla. Se puede poner una lista entonces utilizando corchetes y separando cada uno de los elementos mediante comas. Si ya se ve aquí, entonces va a ser una variable de tipo lista y así se va a ver ordenada, ¿no? En este caso. Ahora bien, si dentro de esa lista nosotros colocamos otras listas, esto entonces ya podría ser considerado como una especie de matriz, ya que estamos hablando entonces de una variable que va a tener dos dimensiones. En este caso, ahí está. O sea, se va a ver un valor de la lista, no, más bien un índice de lista, en el cual se va a encontrar una lista. ¿Vale? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener 3 filas con 4 columnas, para entonces determinar qué es la matriz. Ok. Si nosotros, por ejemplo, entonces queremos, hasta aquí vamos a colocar y a correr esta parte. Si se ejecuta, entonces nosotros podemos ver qué es lo que está pasando aquí. Imprimimos la matriz A y la matriz A nos lo imprime entonces como una lista de listas. En este caso, esta de aquí. Después, la segunda fila sería esta parte de aquí y se puede obtener entonces colocando entre corchetes el valor del índice. Aquí hay una nota bastante importante. Hay que recordar que las listas en Python, o podríamos entonces llamarlos también arreglos, van a iniciar en el índice 0. Por tanto, si nosotros estamos ocupando aquí la ¿cómo se llama? La fila, que sería la 1, entonces estamos accediendo a esta parte, que es lo mismo entonces que se está mostrando aquí. El índice es 0, el índice es 1 y el índice es 2. Al que estamos ingresando entonces con esta es este. Ok. Bueno, ahora, si queremos en particular un elemento, así ya de manera, como decía, muy particular, entonces podemos utilizar dos corchetes, en este caso de las listas, para determinar entonces aquí, por ejemplo, que vamos a ingresar a la columna 1, fila 2. Entonces, si lo que tenemos es esto, este primer índice nos va a dar el número de fila. Estamos ingresando a la fila 2 y la columna pues ya va a ser internamente. Nos está indicando entonces que va a ser el elemento, me parece que sí ingrese bien, el elemento 1, pero no es el correcto. Más bien aquí, me equivoqué en esta parte, donde se tiene que entrar, aquí fue mi error. Aquí esta cosa está al revés, más bien, debe ser fila y después columna. Esto está completamente al revés, hay que modificarlo. Vamos a ponerle aquí fila y por otro lado aquí va a estar la columna. Ok, entonces vamos a ingresar a esta fila, columna 2, y este es el valor entonces que nos está regresando. Ok, entonces si van a querer ingresar a un elemento en particular de una matriz, hay que colocarlo entonces con dos corchetes indicando la fila y la columna. También hay que recordar entonces que se pueden utilizar índices negativos, por lo que bueno, en estos índices negativos hay que recordar entonces que se va a contar, en lugar de ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como en este sentido. Entonces, en este caso, lo que estamos ingresando sería la fila 0 y al último elemento de la columna. Por eso nos está dando este 12, que sería esta parte de aquí. Si ingresamos aquí, entonces es la fila 0. En lugar del elemento 3, estamos obteniendo entonces, o se puede también leer como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
¿vale? Esta es la contabilidad o la contabilización entonces de cada uno de los elementos de manera inversa. Correcto, entonces ya quedaría esa parte así. Ahora bien, vamos a ver esta parte hasta aquí, en la cual entonces se va a asignar una columna de la matriz a una lista. Se pueden generar, por ejemplo, aquí una lista vacía. Ya cuando se genera, entonces, ahora hay que recorrer sobre toda la lista. Esta forma de realizar o de recorrer entonces una lista, que podría ser también la lista de listas, o sea, no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Lo que se va a hacer es, hay que recordar entonces utilizar el operador for, después colocar una variable temporal o dummy, que también se le conoce, y después decirle en dónde va a recorrer. Las listas, entre otros elementos o tipos de variables que maneja el lenguaje Python, se les conoce como tipos iterables, o sea, hace que se puede iterar sobre ellos. En este caso, bueno, se va a tener varios elementos entonces dentro de una lista y de esa manera se puede ir recorriendo sobre cada uno de ellos. Esta variable temporal va a ir tomando los valores de cada uno en particular. Ahora bien, hay que revisar esto con mucho detenimiento. ¿Por qué razón? Bueno, aquí se va a recorrer entonces fila en A. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar? En este caso nosotros vamos a imprimir esto y además va a ir añadiendo los valores a la lista generada, utilizando entonces la función append, poniendo columna.append, y aquí se va a colocar entonces fila 2. Técnicamente no es tan necesario hacer eso, pero existe alguna forma. Se pueden hacer ustedes la misma prueba. Si nosotros ejecutamos esto, inmediatamente lo que nos está imprimiendo va a ser la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. ¿Por qué razón? Estoy recorriendo entonces A. Si yo ingreso aquí a A, inmediatamente me va a decir que cuenta con 3 elementos. O sea, las 3 filas que se tienen, ¿no? Cada una de ellas entonces va a estar compuesta por otra lista, la cual va a tener entonces pues ciertos elementos en la columna, ¿ok? Ya que está así, entonces se va a recorrer esta primera, después pasa sobre esta y después pasa sobre esta. Así es como está funcionando entonces el for para los elementos iterables, ¿ok? Y entonces al acceder a la fila 2, que es lo que se está haciendo así, lo que se obtiene en esto, que es bastante interesante, estamos ingresando entonces a el segundo elemento, considerando que este es el elemento 0, el 1, el 2. Ingresamos entonces a ingresamos entonces a e ingresamos entonces a y por tanto lo que estamos obteniendo va a ser un 5, 9 y 11, que es la tercera columna, ¿no? Lo que se está almacenando utilizando entonces esta instrucción de append, ya que tenemos esta variable que es una columna, una lista vacía, y ya nada más se le van a ir añadiendo ciertos elementos. Ahora, esto indica que se puede recorrer sobre toda la matriz o revisar elemento por elemento realizando esto. Es for fila en A, porque vamos a ir recorriendo entonces fila por fila, pero internamente ya estamos yéndonos sobre cada uno de las listas que está representando entonces a esa fila, y por tanto vamos a tener aquí una lista. Esa lista entonces lo que vamos a hacer es colocar ahora un for nuevo, colocando una nueva variable temporal, pero esta misma variable temporal, que es lo que yo estaba mostrando aquí, ahora vamos a ir recorriéndola elemento por elemento, que es lo que se hace aquí. Entonces se ejecuta y ahí está. Estamos extrayendo, nada más estoy colocando este asterisco para ejemplificar entonces que estoy obteniendo o extrayendo uno de los elementos de la matriz o de la lista de listas, y para ejemplificar y separarlos, ¿no? Y para que se puedan observar sin ningún problema. Y aquí es donde vamos a tener esta variable temporal que está ingresando entonces a cada una de estas listas que estamos obteniendo de aquí,
que viene de cada una de las filas de la lista de listas, que en este caso la estamos poniendo como matriz, ya que, como dije en un principio, no se posee un tipo incorporado de datos para manejar las matrices. Ahora bien, eso es utilizando listas. Toda esta primera parte me refería a listas por completo. Sin embargo, ya existe un módulo, una librería que se llama NumPy, que nos permite entonces manejar unas especies de matrices. También van a seguir siendo listas, pero de acuerdo entonces a lo que se tiene en esta librería, ahora sí ya se puede manejar como una especie entonces de matriz. Quizás suene un poco confuso, no lo es tanto, porque vamos a ver. Se convierte en un arreglo NumPy utilizando entonces np.array y vamos a poner la lista de listas, mi matriz que comenzamos entonces a colocar como más bien la lista de listas que la comparamos entonces como una matriz, ¿no? O la estamos tratando como una matriz. Después, este np.array o este método de la librería NumPy permite utilizar esta cosa que se llama dtype, que nos va a facilitar colocar qué tipo de datos es el que queremos manejar. Entonces, en este caso, vamos a requerir que cada uno de los números que se estén manejando aquí sea de tipo flotante. Y pues lo echamos a andar. Y aquí ya se creó entonces A2, es un float de 64 y ya cambió entonces. Esta lista, si se dan cuenta, esta parte de aquí me está diciendo que tiene un tamaño de 3. ¿Por qué? Repito, está conteniendo entonces 3 listas que me está representando a cada una de mis filas. Pero en cambio, ya que estamos trabajando con esto, ahora sí me está diciendo que el tamaño es 3 por 4. Ahora sí ya lo está considerando como una especie de matriz. Entonces la sugerencia ahí es modificar o cambiar esa lista de listas a un arreglo de tipo NumPy que ya lo va a identificar entonces como una matriz. Ok, verificamos y entonces ya me va a decir que es un NumPy en the array. Y está como flotante de 64 bits, que es de preferencia para algunas operaciones utilizar entonces ese tipo de datos. Las operaciones que ya se pueden hacer, por ejemplo, en este caso, vamos a ver esto, se pueden ahora sí ya hacer sumas, multiplicaciones, restas, todo lo que sea con matrices. Inmediatamente lo va a hacer, no hay ningún problema. Entonces en este caso lo estamos duplicando y ya me va a dar 2, 8, 10, 24 y todo esto, ¿no? Muy bien. Ya se hacen las operaciones como cualquier cosa. Ahora, podemos mostrar una de las filas, que en este caso sería colocar de la misma manera que se había hecho en un inicio. Quiero mostrar la primera fila o la fila 0. Se va a colocar A3 entre corchete 0 y ya me va a dar entonces la primera fila. Listo. Queremos mostrar una de las columnas. Esto se torna un poco más complicado, un poco más diferente de lo que se había estado entonces manejando previamente. En este caso, en lugar de colocar, aquí está, este 0, que me daría entonces una de las filas, ahora hay que utilizar esta notación. Esta notación que me indica, quiere decir entonces aquí, si yo coloco 2 puntos nada más, quiere decir que voy a obtener todos los valores de las filas, coma, de la primera columna o de la columna 0. Se va a manejar muy similar a lo que se tenía acá arriba con las listas de listas, pero en este caso todo se va a colocar dentro de un corchete y se puede manejar entonces así, colocando esos 2 puntitos para indicar que quiero todos los elementos, y entonces al solicitar todos los elementos me va a dar la columna que yo le estoy solicitando. Ay, ¿qué sé qué me dio? No, es que ya estoy yéndome sobre la A3, me equivoqué. Me va a dar entonces esta, 2 menos 10 y 12, y listo.
También entonces esta notación de los 2 puntos se puede utilizar para obtener una submatriz. Aquí lo que le estoy diciendo entonces es de que, vamos sobre esta, quiero ir desde el 1 hasta el 3, pero hay que recordar también aquí que en Python este número que se tiene aquí nunca se va a alcanzar, o sea, se va a llegar desde 1 tocándolo hasta 3 sin tocarlo, o sea, hace un valor anterior, o sea, quiero sacar el 1 y el 2 en filas, y por otro lado quiero obtener del 1 al 2 en columnas, lo que cumple entonces ambas condiciones, o sea, la intersección de estos dos conjuntos que tengo aquí por un lado para esto y aquí por el otro para esta parte. Lo que cumple entonces la intersección es esto de aquí, y ahí está, 16, 18, 14 y 22. Y listo. Finalmente, vamos a ver, se puede generar aquí un vector como tal. Este B ya lo estoy generando entonces directamente como un arreglo de tipo NumPy. Lo está colocando aquí de manera como un vector columna, y en realidad lo estoy generando como un vector fila, pero bueno, por representación del NumPy así lo coloca. Ahora, si se quiere añadir como un vector columna a la matriz, por ejemplo, para generar una especie entonces como de matriz aumentada, simple y sencillamente hay que utilizar la función np.c-, se coloca entonces la matriz a la que se le va a añadir ese vector como vector columna, y ahí queda sin ningún problema. Vale, bueno, entonces hasta aquí esta parte de los videos para el manejo así muy básico de las matrices. Con esto es más que suficiente para poder ahí trabajar con ellas. De todas maneras, en la descripción del video se queda el enlace de este programa, y además de el enlace a la ayuda de la librería NumPy. Bueno, pues hasta aquí entonces, nos veremos luego. Abur.